¿Qué tal? Bienvenidos a Ya lo sabías, su podcast de confianza. Yo soy Cristian y me acompaña CJ. ¿Cómo estás, CJ? Muy bien, espero que ahora sí podamos escuchar tu dulce y armoniosa voz. No, el capítulo pasado sí me mamé, ¿no? Tenía el micrófono justo donde está mi chelita. Y yo creo que la chela la tiene donde es el micro. Ujú, sí, sí, sí. Y suena como si le estuviera platicando de acá todo el perro episodio. Sí, la verdad, pues no sé si te has fijado que los que pues sí tienen un chingo de varo como para la producción, pues sus micrófonos de brazo pues los Ajá. tienen casi en la No, boca, ¿no? sí, O sí, sea, sí, sí. O sea, y sí. ves incluso que aplican la del camarón, ¿no? De que están platicando y están así por Ujú. como dices tú, ¿no? La posición de que agarre bien el micro. Sí, sí, está cabrón, es todo un pedo, pero nosotros no somos profesionales ni de cerca, No, no, así o que, sea, para empezar no hay crew, ¿no? como no, tú y yo, Sí, no, pero y ya. no tenemos producción, lo único que hace es checar que esté grabando cuando viene. ¿Cuándo? Bien, Bueno, ahorita, cuando le toca, o sea, ni siquiera es como que lo invité, le digamos, güey, ven. sí. O sea, ese güey da la coincidencia que iba saliendo del jale y cayó aquí. Ahorita la producción es el reflejo de la pantalla de la tele que está atrás de la cámara Ah, mira, no, bueno, es que ya, y que se sí ve es ahí, cierto, ahí se cabrón. ve nuestra imagen y ya Ok, está. bueno, no sabía eso, qué buen hack. Ujú. Y bueno, Cristian, platícanos de algunas noticias para romper el hielo. Ok, bueno, con todo lo que hay de moda ahorita con lo de la película de Hunt for Gollum, dirigida por Andy Serkis, Peter Jackson hizo un live. Mm, ¿Sí viste eso, no? Ajá, ujú. hizo un live y platicó que, pues, o sea, me parece que fue como un Q&A donde le estaban preguntando, pues, ¿qué onda con El Señor de los Anillos? Acaba de ser el aniversario de las películas, hubo ahí proyecciones en el cine de las versiones extendidas. Así es. Pues es como que una época bonita para todo lo fantástico, porque bueno, con el tráiler de Harry Potter, no sé si ya lo viste. Decidí no verlo. Yo decidí no verlo y luego puse mi capítulo de The Pit y ¡pum! El pinche comercial. Pero ahí te sale una Sí, opción, no, o ¿no? sea, le di, pero sí vi los primeros segundos donde está Ah, ahí en la calle Private Drive. ajá, sí, Private Drive, ajá, sí. Sí, Sí, llegué pero a ver unas fotos, sí, también. nada más, eso es inevitable. Aunque ahorita mismo no tengo redes sociales, pero en Instagram, digo, ¿cómo se llama? Facebook. No, ¿cómo se llaman? Las noticias. Ah, Ahí salen los frames de, pues, sí, la gente. he platicado con varios amigos que son Potterheads, tanto de los que ven las pelis o leen los libros. Ajá. Y por ejemplo, hay algo muy constante. Todos me dicen que le falta color, como que ven muy, muy apagado de la paleta de colores. Y bueno, por ahí hay un fenómeno que le llaman el color o Netflix coloring, Ujú, que es como que este esquema de colores, de paleta de iluminación que tiene que tener una serie para que sea funcional para el streaming. ujú. Yo creo que, pues, ojalá si es víctima de eso esta primera temporada, que es la piedra filosofal, retomen camino en las siguientes temporadas, ya que, pues, va a ser una producción de 2 años por temporada. Sí, aparentemente van a envejecer un chingo estos niños para cuando lleguen cuando se supone que tienen 17 años, Veintitantos, van a 26 años, ¿no? Van a tener, 26, sí. sí, sí, no mames, pero bueno. Pero bueno, regresando a Lord of the Rings, con todo esto que hay el fenómeno de regresar a la Tierra Media a través de diferentes formatos, tenemos la serie de los Anillos de Poder, tenemos la película animada de la Guerra de los Rohirrim, tenemos las versiones extendidas de tanto de la saga del Hobbit como la saga del Señor de los Anillos, Así el es. anuncio de una película inminente que es La Cacería de Gollum, se anunció una nueva película que se va a llamar. Todavía no tiene nombre, pero está basada en un capítulo del último libro ¿cómo se llama? Del Retorno del Rey, que es como de los apéndices de epílogo. Sí, según yo está basada en nada, güey. O sea, por lo que leí, y eso sí lo leí, este Peter Jackson dijo que se va a basar como 15 años después del 14 final. justo de la muerte de Frodo. O sea, es que eso no tiene sentido, güey, porque, Sí, Frodo se va a las tierras imperecederas. Yo creo que es ajá, la forma de decirle de que se murió. o sea, sí se muere Frodo, eso sí es cierto, pero no sabemos cuándo se muere, porque abandona precisamente la Tierra Media. Y se va a las costas grises. Ajá. Y supuestamente Sam también se va a ir para allá porque también fue portador del anillo. Ujú. Entonces es una reverenda mamada que creo que está basada precisamente en absolutamente nada, no hay suelo firme al respecto. Y simplemente es como para ver cómo siguió desarrollando su vida Sam, Merry, Pippin. Eh, Básicamente es porque Warner dijo hay que Sha- sacar más varo. Shadows of the Past.
Se basa en los apéndices, incluso de un apéndice que se llama niebla en las quebradas de los túmulos. ¿Te acuerdas cuando le da, es que, eh, a lo que, ¿te acuerdas cuando le dan la estocada a Frodo? Sí, sí. Bueno, básicamente se supone que la película va a tomar algo que pues pasó ahí, que se supone que fue como que la duda de si seguir cargando el anillo y todo. O sea, que la guerra del anillo terminara antes de empezar, porque esto lo va a descubrir la hija de Sam. Ujú, O sea, va a ser como que la adaptación y como dices tú, una interpretación libre de ujú. lo que pudo haber sido, pero sí tiene como que su base. Va a ser este flashback de cuando Aragorn está con los cuatro hobbits, antes de encontrarse con los, ¿cómo se llama? Con el Rey Brujo y los otros, ¿cómo se les llama? Nazgûl. La película está chistosa porque yo siento que es como lo que trató de hacer, lo que quería hacer más bien Bilbo, que era como que retomar los pasos de lo que hizo con Thorin. Lo van a hacer ahora Merry, Pippin y Sam, 14 años después, pero como que el protagonismo se va a centrar en Eleanor, la hija de Sam, la cual pues va a descubrir esto que pudo haber puesto en boga básicamente pues sí que haya, o sea, como un efecto mariposa. Es una mamada la idea, güey. La neta. Aparte, se me hace bien raro la elección del crew. El guion lo va a hacer Stephen Colbert, el de los Late Night. Ajá, sí, sí, o sea, qué pedo. Es muy raro, güey. Hace un par de años trascendió una noticia que sí fue cierta, y es que Warner Bros. Dio la indicación de que a huevo tenían que sacarle más provecho a las franquicias de las cuales son dueñas, El Señor de los Anillos y Harry Potter. Y por lo tanto se volvió a crear una serie de Harry Potter. Bueno, se volvió a adaptar la historia de Harry Potter en una Sí. serie. Y están sacando estas películas como War of the Rohirrim, The Hunt for Gollum y ahora esta otra, güey. Todo eso es simplemente por varo, simplemente por Sí, decisiones de ejecutivos pendejos, güey. ojalá y pues bueno, todo pinta la que The Hunt for Gollum se va a hacer con amor, Sí, aparentemente sí, pero sí. ojalá y sí perdure eso y que en esta también. Peter Jackson dijo que va a estar como que involucrado en producción y va a estar involucrado como consultor. O sea, él dice como no esperen que escriba, no esperen que dirige, ahí voy a ver qué pedo, ¿no? Nada más. Sí, Eh, no, la neta es una muy mala noticia, según yo, pero Sí, y bueno. fíjate que me sacó de onda porque previo a ver esto, sí vi el live, sigo a Peter Jackson, me Ujú, salió el live y dije como, ¿sabe qué estará diciendo el señor, no? Yo pensé que era, pues, como ahorita las ruedas de prensa que hay por lo de las películas, ujú. pero bueno, Cillian Murphy y Daniel Craig van a protagonizar la nueva película de Damien Chazelle, va a ser un drama de prisión en el cual Daniel Craig es como que el carcelero, Cillian Murphy es como el reo que es rebelde y es como básicamente la relación de estos dos. Ok. Pues es una película que todo apunta a que no sea tan indie, entre comillas, como lo llegó a ser en su momento Whiplash, que no tiene como que un cast así extensísimo, o sea, son tres, cuatro personajes, Ajá. o como Babylon, que es todo lo contrario, ¿no? Que es como que un monstruo de Hollywood, o sea, va a ser el sweet spot, lo que a Damien Chazelle le regresa la confianza de los estudios grandes Sí. de dirigir. Ya platicamos hace 2 semanas, bueno, no, hace 2 capítulos más bien, Sí, hace la semana pasada. la semana pasada, que Babylon fue un flop, que no le supimos dar el amor que merecía y que Hollywood no le gusta que le hablen de sus verdades. Ujú. Pero bueno, lo que estábamos platicando el otro día, el día del partido, cancelaron a Chapel Roan. Ah, sí, sí, sí. Sí, por si no vieron o no sabían, básicamente se dio esta noticia donde un jugador de la selección de Brasil, Jorginho, Ajá, sí. puso en sus redes, oigan, ¿saben qué? Mi esposa y mi hijastra andaban en Brasil para la Palusa de Río de Janeiro. Y mi hija y mi esposa se hospedaron en el mismo hotel que Chapel Roan. Mi hija se acercó a la mesa, la saludó y como le sonrió, o sea, ni siquiera le habló, ni siquiera se acercó, ni siquiera le pidió una foto. Y que momentos después un güey de seguridad se acercó y le dijo como que eres una maleducada, no es una forma de acercarse a una persona. Y la niña pues se puso a llorar y obviamente, ¿no? Que un güey, un grandote de seguridad se te acerque. Sí, cuando cualquier adulto te regaña siendo un niño, pues sí Sí, es como, ah, güey, qué pedo. aparte más después de que, imagínate el hype que ha de haber sentido la niña. No manches, estábamos en el desayunador y saludé a Chapel Roan. Sí, a huevo. Porque incluso yo he estado en el punto de que me encuentro a alguien famoso y es como, pues, lo saludo nada más. O sea, no me gusta pedir fotos ni nada porque siento que debe ser muy incómodo, ¿no?
Si está comiendo, pues sí, es muy incómodo. Es que, por ejemplo, ahora que fue el Corona Capital del año pasado, andaba con Zurdo en el Museo de Arte Contemporáneo y nos encontramos a Lucy Dacus y esta otra chica de Boy Genius, no me acuerdo cómo se llama. Ellas dos andaban en el museo también, Ujú. sin seguridad, sin nada. Y le dije como a Zurdo, ay, me acercaré, pero digo, es que andan en su pedo, güey. O sea, no quería como que llegar, nada más la salud, que es como la bandita, que bueno, se encontraron a Aurora en Chapultepec Ujú. cazando duendes, pero eh, sí, o sea, nada más como que, oye, me gusta mucho tu música y gracias, ¿no? O sea, como, Sí, también eso está bien, sí. ajá, y bueno, luego hubo como que radio silence por parte de Chapel Roan mientras todos sus fans le decían, no mames, eres una mala persona, ¿cómo le haces eso a tu gente? Sobre todo tú que predicas por todas las causas sociales que existan. Sí, sí, sí. Y pues ya, medio se estaba enterrando el asunto. Y sale ella a decir solamente, no era mi seguridad. O sea, es lo único que dijo, güey. Ujú. Y luego sale el güey de seguridad a decir, no, no soy de la seguridad de Chapel Roan, pero yo me acerqué por otra situación que también era de acoso y la chingada. Y es como, güey, no le muevan. Y, y luego salió que aparentemente es como estos ataques orquestados por bots. Ya el internet se debrayó horrible, güey. Ujú. Dice, no, es que mira, Chapel Roan despidió a su agencia porque tenía vínculos con Epstein. Ha abogado por Palestina abiertamente. Ujú. Es como que una cantante que pues es de la comunidad LGBT y trata de apoyarlo siempre que puede. Ujú. Obviamente la van a atacar con bots y tú dices como, si aplicamos la navaja de Ockham, que la, que la respuesta es más sencilla es la causa más probable, pues sí, a lo mejor fue su seguridad, se pasó de lanza y ella andaba en un mood que, pues, bueno, tenía un mal día. Le valió verga en el momento, ¿no? Sí, o sea, diré el Joker, ¿no? Solo se necesita un mal día Sí, sí. para hacerse un villano. Pero bueno, Sophie Turner, quien va a ser la próxima Tomb Raider en la adaptación, se lesionó el hombro grabando y ahorita van a suspender un rato la grabación. Y digo, bueno, eso habla bien y mal. Habla bien en el sentido de que pues sí van a procurar que sea una película de acción con... Aunque sean dobles, pues sí hay escenas que pueden lesionar a los actores, ¿no? Habla mal en el sentido de que si pasó esto es porque a lo mejor no hubo suficiente vigilancia o ella hubo un descuido, ¿no? Por parte de ella. Pero pues esperemos que esté chida la película. Ujú. Y bueno, Mark Ruffalo, Madonna, Pedro Pascal y otros demandaron a ICE por un centro de detención para niños que tienen en Estados Unidos. Y se canceló un contrato entre Disney y Sora 2, que es una empresa de OpenAI que proponía hacer contenido creado con inteligencia artificial para Star Wars. No sé si te tocó ver en YouTube, güey, o algo así que se llaman... antes de lo de Tales of the Jedi había unos cortos como de 2, 3 minutos Ajá. animados de Star Wars. Por ejemplo, hay uno donde hablan de cómo Ahsoka consiguió ese segundo sable Ok. entre la temporada 1 y 2, que pues es básicamente un entrenamiento con el maestro Yoda, que le dice, ah, mira, puedes usar uno como el mío, ¿no? Uno chiquito. Algo por ahí he de haber visto. Ajá, y básicamente es como, querían hacer eso para seguir, como dices tú, explotando las franquicias, y a sacarles más dinero a más no poder, y dijeron, no, ¿sabes qué? Ahorita Disney en general se está replanteando muchas cuestiones directivas, están tomando unas decisiones buenas, me parece, Ujú. y esta fue una de ellas. Ok. Sí. No apoyar la inteligencia artificial. Sí, o sea, es que es una herramienta, no es un sustituto, hay que verlo así. Sí, ya hablamos de eso en el episodio de Babylon, precisamente. Sí, creo que en varios episodios siempre sale el tema, ¿no? Sí, maldita inteligencia artificial. Generativa. ¿Qué más? ¿Nada más? Nada más de noticias, pero ¿tú qué onda? Tú he visto que tú sí has andado chido en Letterboxd, güey. Yo me siento mal porque tiene mucho que no logueo con decencia. Mira, como ya llevamos prácticamente 15 minutos grabando, vamos a empezar con el tema que nos Bueno, trajo hoy y vamos a terminar con Letterboxd y Serialized. ok, dale, Para dale. aquellos que sí les interesa saber qué hemos visto. Es más, pues le pueden poner aquí ahí Spotify les va a decir dónde empieza el capítulo. Sí, sí, sí. Y de vez en cuando yo lo hago en YouTube. En YouTube lo tiene que hacer uno mismo. A veces sí me dan ganas, a veces no. Bueno, hoy nos trae en este episodio, el único episodio de esta semana, porque es Semana Santa y ni modo de sacar episodio en días santos, Ah, no, se enoja no. Diosito. A esa hora estaban haciéndole cosas a Diosito. Ajá. Entonces, decidimos hablar precisamente de, pues, una deidad, Una prácticamente. deidad, güey. Sí. Un apóstol. Un apóstol, un Beatle, Un Beatle, sí. pues probablemente uno de los Beatles más, pues no controversiales, pero interesantes. Sí, no, creo que dices Paul McCartney y pueden venir muchas cosas a tu mente, ¿no?
Sí, y además probablemente es como que el Beatle que más ubicas al respecto, Claro, sí. porque sí, está ahí John Lennon, pero es que John Lennon pues lo mataron muy a temprana edad, entonces sí Sí, es es como que... que es algo que se sitúa, que hace bien este documental, que separa a Paul McCartney de los Beatles en el sentido de, entonces Paul McCartney empezó a ser Paul McCartney después de los Beatles, Ujú. que es algo que pues le pasó a todos, o sea, todos tuvieron sus subtramas que probablemente veamos en las películas de Sam Mendes, pero todos tuvieron vidas bastante interesantes después no, que ni siquiera fue una super banda, porque no eran famosos antes de que existiera. Exacto. Ajá, o sea, más bien fue el grupo que cambió la música, cambió la sociedad, cambió la historia. Me gusta mucho que todos los documentales que ves de los Beatles, güey, ponen un clip de la BBC, sí, diciendo como, Here, the Beatles. no, de uno que dicen de que esto va a pasar a los anales de la historia como el declive de uno de los momentos declives del Imperio Británico, Ah, cuando sí. se separaron los Beatles, güey. Sí, 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 sí. Sí, pues quien no conoce la historia de los Beatles, dominaron los 60s, prácticamente del 63 al 69, no fueron ni siquiera 10 años, fue menos, y pues trascendieron a la historia para siempre, ¿no? Para Sí. empezar, si has visto a ver a tu artista favorito a un estadio, es gracias a ellos. Así es. Ajá, sí, ¿cómo se llama? Sí, también en un concierto puedes ir a baños de cualquier etnia que seas mientras estés separado por género, es gracias a ellos. O sea, ellos tienen que ver mucho por el contexto histórico que les tocó con cosas que definieron a nuestra época. Sí, y pues bueno, eso es la historia de los Beatles. Por ahí tenemos algún episodio al respecto de los Sí, creo Beatles. que hemos hablado un par de veces de los Beatles. Ujú, A lo sí. mejor en uno sí hablamos bien de Get Back. Sí, y en otro fue un repaso general a Ajá. través de su muy breve pero muy impactante historia. Y al respecto, pues las producciones de Paul McCartney, porque así se llama la empresa, Paul Ujú. McCartney Limited, Paul McCartney Limited Productions, algo así se llama, McCartney Productions Limited, Ok. y Polygram Entertainment, que es la división de cine de Universal Music, que es la dueña de la música de Paul McCartney, decidieron hacer un documental. ¿Un documental de Paul McCartney? Sí, eso es de lo que se trata Man on the Run. No es un documental de toda su vida, sería muy difícil hacer un documental de toda su vida. Oye, para empezar, media hora explicando. Entonces, ¿sí se murió o no se murió? Y Sí, así empieza este documental. sí. Es una muy buena patada de inicio. Al respecto, pues desde su salida de los Beatles, su búsqueda por un significado de él mismo, la formación de Wings y el fin de Wings con la muerte de John Lennon, y eso es lo que abarca el periodo de lo que se Sí, trata. porque ni siquiera tocan así como que muy fuerte lo de Linda McCartney, ¿no? Ujú, no, no lo tocan fuerte. Yo en mi review de Letterboxd apunté que le dan un papel de reconocimiento muy justo. Exacto, sí, no, y es que ella, tanto como músico, aunque les duela, como fotógrafa, o sea, ella fue de estas grandes arquitectos que a través de su ojo clínico conocemos el rock, ¿no? O hay archivo visual de cómo se vivió el rock. Tenemos fotos que ella le tomó a Jim Morrison, a Janis Joplin, a Hendrix, a B.B. King, todos esos grandes que te imagines, probablemente les tomó una foto Linda McCartney. Ujú, y probablemente, o no, mejor dicho, definitivamente no tendríamos trabajos como Man on the Run Exacto. si no fuera por la cámara de Linda McCartney. Sí, no, ella, platicábamos de Patty Boyd, ¿no? Bueno, platiqué brevemente en el episodio, hace 2 episodios, cuando platiqué que vi el de Living the Material World, Ujú, que son como que estas parejas que acompañaron a un Beatle en específico toda su vida, bueno, toda su vida en los Beatles. ujú. Linda McCartney acompañó a Paul, pues, en una etapa ya tardía de los Beatles, pero fue así bien significativo, ¿no? Si vieron Get Back, pues verán que ahí empieza a llegar a los ensayos con su novia, con la hija de su novia. Ujú. Ves cómo, pues sí, aligeraba esa tensión que había en el ambiente. Porque algo que me gusta de este documental es que no romantiza ni suaviza ¿cómo se llama? Pues que había una tensión en esos últimos dos discos. Sí, de hecho, ni siquiera le dedica tanto tiempo a los discos. Ajá. Simplemente es como decir, John y Paul eran amigos, pero al mismo tiempo
pues cada quien tenía sus ideas distintas, cada quien tenía sueños distintos. Obviamente John Lennon quería acabar con la guerra mundial. ¿Y cuál era su plan? Pues irse a vivir a Nueva York. Muy bien. Quedarse en la cama, güey. Quedarse en la cama. Sí. Hasta que acabara la guerra. Sí, muy bien. Si John Lennon viviera hoy en día, güey, sería un viejito cascarrabias como Roger Waters, que a todo el mundo le caería mal, güey. Pero bueno. Y tenemos que hablar de Paul McCartney, porque obviamente el documental es de Paul McCartney. Paul McCartney te demuestra, o bueno, lo que más bien te demuestran los que hacen este documental, pues es que probablemente él cargó con muchos de los fantasmas que trascendieron a la cultura pop, ¿no? Como por ejemplo se le atribuye que él terminó con los Beatles. Sí, es lo que siempre se habla, ¿no? De que dicen, es que quería meter a su cuñado. Sí, pero sí. Aquí te explican qué lo orilló a eso, ¿no? Sí, de entrada, sin hacer spoilers, no sé si sean spoilers porque pues no es una historia ficticia, es algo que sí pasó, simplemente está retratado documentalmente en este trabajo. Pues el que acabó con los Beatles fue John Lennon. Definitivamente él dijo, hasta aquí, ya no vamos a hacer nada más. ¿Cuál es el problema? Que esto ocurre en el 69. Un año antes habían firmado un chingo de contratos al respecto de seguir trabajando juntos, sobre todo porque se había muerto su manager, su padre. Brian Epstein. Comparte apellido, me parece. Sí, ¿no? Sí, creo que sí. A ver, búscalo rápidamente. Sí, mira, pero según yo sí comparte apellido. Brian Epstein. Sí, emprendedor y magnate, luego lo ponen. Manager de los Beatles. Fue un emprendedor magnate por su rol como representante de la banda de los Beatles. Bueno, Brian Epstein, not related. Él fue el creador de los Beatles. En todos los documentales que veas de algún Beatle que toquen el tema de la muerte de Brian, hablan de que ellos se quedaron huérfanos. Sí, porque todo el mundo ubica a John, a Paul, a Ringo, a George, pero Brian Epstein era el cerebro atrás de todo esto. Sí, él les dijo, ¿saben qué, chavos? Chamarras de cuero fuera, trajecito, corte. Van a proyectar esta imagen. Él es uno de los grandes gurús de cómo se debía de ver el manager y comportarse el manager musical, ¿no? Porque pues fue una inspiración para todos los que vinieron después, ¿no? Sí. Ahí tenemos incluso al de Queen, ¿te acuerdas? Miami Beach. Sí. Sí, o sea. Sí. Bueno, pues cuando se murió este señor, pues así es, quedaron huérfanos, tuvieron que firmar nuevos contratos en el 68. Y estamos hablando de que un año después se desencadena todo el pedo de que John Lennon ya no quiere seguir trabajando con los Beatles. Graban sus últimos álbums que fueron estrenados, sí, en distinto orden. Pero hay un limbo ahí en el que precisamente con toda esta catástrofe, con toda esta, pues, futuro sin saber qué pedo, pues Paul McCartney desaparece. Sí. y es ahí donde empieza este documental, de manera que a mí me pareció muy divertida, pero muy atinada, diciendo, no mames, güey, es que Paul McCartney se murió y en realidad fue sustituido por un reemplazo, era un clon o no, Mira, la chingada. Todos hablan de esa entrada en el diario de George Harrison de tomé café, desayuné, me salí de los Beatles, ¿no? Todos hablan de esta crisis de Ringo en el 68, 67, no me acuerdo, cuando se salió también. Fue el primero en tener como que los huevos de decirles, ya, la chingada, se salió. Sí. Todos hablan de eso, pero nadie habla de que realmente quien los gosteó fue Paul McCartney. Él dijo, ¿saben qué? Nos vemos tónotos. Sí. Hay que decirlo justificadamente después de que John Lennon dijo que ya. Sí, y es algo que hace muy concreto este documental. Dice, casi nadie sabe, o nadie sabía, que John era como que el que les había puesto el ultimátum, ¿no? Entonces Paul McCartney decide desaparecer. Fue cuando surgen todas estas teorías de la conspiración. Y pues realmente no estaba muerto y tampoco andaba de parranda. Lo que pasa es que literalmente es el güey que dijo, cabrón, me voy a ir a vivir a las montañas. Sí, güey. Voy a vivir una vida tranquila, voy a criar ovejas, voy a vivir en mi casita en el campo, güey. Qué chingona casa en el campo. Digo, güey, no mames, digo, es el sueño de todo hombre, yo creo vivir en esa casa, no mames. En medio de la nada, en medio de pastizales. Aparte me da mucha risa que dicen todos los que colaboraron con Wings, es como, tenemos que ir al pueblo y preguntar dónde es la casa de Paul McCartney. Sí, güey, porque aparte es en Gales, ¿no? O sea, ni siquiera... En Escocia, pero o sea, sí, evidentemente todo el mundo por allá habla bien raro. Sí. Se burlan de eso en muchas películas, pueden verlo.
Y pues a partir de ahí empieza a narrar la historia de este documental, Man on the Run. Si ustedes están familiarizados con la música de Paul McCartney, sí es una referencia a Band on the Run, que también se habla de eso en este documental, y de prácticamente todos los álbums que sacó con Wings. Hay un pedo ahí porque, o sea, en su momento era Wings, ¿no? Ujú. Pero si los buscas hoy, no te salen como álbumes de No, Wings, te salen como como Paul y álbumes. Linda McCartney. Ajá, El Ram, por ejemplo. El ajá, primero que sale de Wings es Wings for Sale, ajá. que es en el que está. No, Band on the Run. Bueno, es donde sale que están así como que La todo. foto de. Ajá. Ajá, Y luego el que sigue, creo que sí es Wings for Sale, en donde viene Jet, que es así como que luces tipo como de bulbos, ujú. que dice nada más Wings. Ese sí es como que de Wings Wings, pero sí, como dices, güey. Los primeros dos dicen Paul, Linda McCartney. Sí, y si los buscas hoy en tu plataforma musical de preferencia, la mayoría los vas a encontrar en el perfil de Paul McCartney. Si Sí. buscas Wings, no te van a salir todos. Pues de hecho, güey, me da mucha risa. Bueno, a Paul McCartney lo pude ver hace 2 años en el Corona Capital y el señor solo se avienta de todo su set, güey. Ujú. Solo son 3 rolas que ha escrito en su carrera solista. Ah, no es. Todas las demás son de Wings y de los Beatles. Ok. Y dices, qué chido, pero habla un poquito del contraste que habla este documental, que al inicio él como que se quería hacer de un hombre, ¿no? Sí, 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 sí. Y quería separarse de ese gigante, de ese elefante en el cuarto que era The Beatles. Es que precisamente eso es lo que aborda este trabajo y por eso está interesante. Sí, Sí dura sus 2 horitas, pero está chido. A lo mejor ahí por la mitad te dan ganas de ponerle pausa y está bien, pero, pero está padre toda la historia, ¿no? Es como de, bueno, yo siento que está como que diseñado en 2 capítulos, güey. sí, Sí, o sí, sea, sí, sí. como dices tú, le puedes poner hay una pausa cuando hablan de la segunda formación de Wings y te puedes ir a Ujú. echar un baño, puedes apagar la tele, puedes poner The Pit y luego ya regresar a ver, ¿cómo se llama? Man on the Run. Man on the Run. Sí, básicamente es hablar de, o sea, qué pedo en los setentas, ¿no? En los setentas fue cuando surgió verdaderamente el boom del rock británico. Surgieron Led Zeppelin, bueno, Led Zeppelin es como del 69 creo, Ujú. pero todo el mundo los empezó a ver en los setentas, ¿no? Bueno, es americano, pero The Doors, The ahí Doors, están. Pink Floyd se hizo famoso, eh, los Rolling Stones se hicieron más famosos todavía cuando ya no estaban Sí, los Beatles. es que por ejemplo en el 69 hacen el Rolling Stones Circus, que es donde invitan como que, ahí ves que ya estaba bien en decadencia de que decían, ah, Simón, vamos a hacer esta bandita de Deary Mac, ¿no? John Lennon canta, la guitarra la toca el de los Rolling Stones, Keith Richards, no, toca el bajo Keith Richards, Mitch Mitchell de ¿cómo se llama? De Jimi Hendrix toca la batería y Eric Clapton toca la guitarra, ¿no? O sea, era como, vamos a hacer un desmadre aquí entre amigos. Sí. Tocan los Who también empiezan a tener como que su boom. Exacto, sí, los setentas fue una época gloriosa para la música, Sí. genuinamente, güey. Y sí sonamos como viejitos rancios de que el pasado todo estaba mejor. Pues mira, no sé si estuvo mejor o no, pero los setentas, güey, uf, joyita, A mí güey. se me hace que el equivalente de nuestra generación es el 2004, güey. Ahí tienes a The Sí, Franz Killers, Ferdinand, Interpol, sí, sí, sí. sí, sí, a huevo, sí. Sí, como que el 2004 es también muy de nicho para, pues al menos gente como de nuestra edad, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Digo, ni siquiera tanto para nuestra edad, güey, porque en el 2004 Tener 6 años, teníamos 6 años, sí. pero pues a la postre fue la música que decidimos escuchar. Sí, no, porque por ejemplo, digo, no, el rock obviamente va evolucionando, pero sí me gusta mucho que bandas que ahorita son pues de los más, bueno, es que no me gusta decir esto de que los últimos grupos o los últimos grandes grupos, digo, las últimas bandas de estadio, creo que son esas que surgieron en esa época. Como bandas, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, a final de cuentas, todas estas conversaciones de los músicos, de los años, de su influencia, de todo esto se trata este documental. Sí, Obviamente, si conoces, si estás más empapado en la historia de estos músicos, vas a saber más al respecto. creo que está muy coded para alguien que le gustan los Beatles este documental. O si te mama Paul McCartney, Sí, pues obviamente te va a gustar este documental a huevo, ¿no? sí, pero sí, creo que dentro de todo hace, como dices tú, reivindica muy bien el papel de Linda Eastman. McCartney. eh, sí, Linda McCartney. ¿Cómo se llama? También no romantiza ese lado que se habla de que Paul McCartney era mal compañero de banda.
O sea, si viste Get Back, si viste Let It Be, que pues creo que es el peor momento de los Beatles, al menos para Ujú. ver visualmente, ¿no? Ya, sí, Experimentar visualmente, yo sí, creo que eh, puedes ver que tiene una personalidad fuerte. sí. Pero aquí él mismo dice, es que muchos dicen que yo trato como compañeros de asiento a los músicos con los que trabajo. Y bueno, eso se puede interpretar, pues, que tuvo más de 3 alineaciones Wings. Ujú. O sea, también habla mucho de que dicen, es que no es una banda, una backing band, ¿no? O sea, es como, yo quiero que sea un grupo que sientan en familia. Pues sí, güey, pero ¿cómo se pueden sentir en familia otros si tú eres un ex Beatle y otro miembro es tu pareja, ¿no? O sea, Sí. sí, Y otro es a la postre uno de tus mejores amigos, ¿no? exacto. Que no recuerdo muy bien el nombre de ese, Denny, el Bataco. Sí, 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 Denny, no, no era el baterista, ¿o sí? Según yo es el único que se quedó el Bataco cuando se salieron este McCullough y el bajista Me del otro. sale, me sale Wings, restaurantes élites. No, Paul McCartney. Sí, según yo es Denny algo, pero Sí, es Denny algo, pero no me acuerdo. Denny Lane. Denny Lane. Denny Lane, él tocaba. Ah, guitarrista y líder vocal de Moody Fue Blues. multiinstrumentalista, según esto. Ajá. Sí, pero en todas las fotos está con la guitarra, ¿no? Sí, según yo, el baterista era el que siempre cambiaba, güey. Eh, puta madre, güey. No, no le dan mucho. Denny se unió por McCullough, se quedó con ellos, improvisó ritmo de guitarras, coros, teclados, bajos, escribiendo. Ok, básicamente era la otra guitarra. Todo menos batería, güey. Sí, 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 sí. sí, sí. Sí, la Es que el batería. baterista luego fue otro Denny, güey. No, sí, los bateristas cambiaron mucho en cada formación, güey. Y me gusta mucho que tenían de que, es que tenemos un miembro que se parece mucho el nombre al anterior. Sí, o uno que se llama, ¿cómo? Joe English, pero es Yo English, americano. pero es americano, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, la neta es que es todo un deleite ver cuáles eran las formaciones de The Wings. Y pues de eso se trata el documental. Tampoco es más trascendente, ¿no? ¿No? No, ¿No? Si quieres ver que prácticamente Paul McCartney pudo haber estado arrestado 7 años en Japón, también está aquí ese capítulo. sí. Eh, Se habla mucho de ese altercado con el cannabis, ¿no? Y que dice, pues es una planta. Y bueno, tiene razón, sí, es una planta, güey. sí, sí, puedes apreciar mucho de la personalidad de Paul McCartney en este trabajo. Tiene mucho archivo histórico, que Ujú. es todo lo que graba Linda Eastman, todas las fotografías. Por eso es muy bonito también de ver. Sí. Rápidamente para terminar, pues dura 1 hora con 55 minutos. Se estrenó el año pasado. Está calificado con 4 estrellas de 5 en Letterboxd, 7.5 de 10 en IMDb. Ujú. Lo produjeron MPL Communications, o sea, McCartney Productions Limited y Polygram Entertainment, como ya les dijimos al principio. Amazon MGM Studios adquirió los derechos de distribución global antes de que se estrenaran en festivales. Y precisamente hablando de los estrenos, se estrenó en el Telluride Film Festival el 29 de Ujú. agosto de 2025. Luego tuvo un estreno limitado en cines en Estados Unidos y en otros países, México incluido, el 19 de febrero de 2026. Hubo 2 funciones nada más. Sí. Y una semana después, el 27 de febrero, ya estaba estrenado en Amazon Prime Video. Lamentablemente, por estas dos cosas no puede competir en los Oscars, No, porque no estuvo en cines por lo menos 7 días y no pasaron por lo menos 7 días después para que se estrenara en streaming. Las reglas de los Oscars son una mierda, pero bueno. El director es Morgan Neville, que precisamente es un ganador de un Oscar por el documental 20 Feet from Stardom. Ganó el mejor documental en el 2013, bueno, lo que premiaron en el 2013. 20 Feet from Stardom suena bastante interesante. Es un documental acerca de los coristas de artistas famosos. la versión mexicana sería Mijares. Sí, sí, sí. Y bueno, tiene por ahí otros documentales interesantes. Apunté uno que se llama Piece by Ese Piece. está bueno, güey. ¿Sí? Piece by Piece, la historia de Pharrell Williams, pero con Legos. Vaya, qué interesante. Y pues los productores es muchísima gente, incluido el mismísimo Morgan Neville, el director. Tenemos a Chloe Simmons, que por ahí produce cosas dirigidas por Morgan Neville. Tenemos Megan Walsh, que también ha producido cosas dirigidas por Morgan Neville. Scott Roger, que produce los conciertos grabados de Paul McCartney. Ben Chappell, que también produce los conciertos grabados de McCartney. Michelle Anthony, que tiene entre otras cosas un documental de Pearl Jam, Ok. un documental de Pearl Jam bastante interesante que se llama Let's Play 2. Fue cuando tuvieron algunos conciertos en el Wrigley Field en Chicago, precisamente en el 2016.
que el 2016 es un año muy interesante para Chicago porque por fin ganaron una serie mundial los Chicago Cubs después de más de 100 años sin haberla ganado. Y a Eddie Vedder le maman los Chicago Cubs. Y por último, también David Blackman es productor de este documental. La edición es de Alan Lowe, que por ahí tiene otro documental. Pues toda la gente que Muy trabaja. local el crew. Sí, sí, sí. Toda la gente que trabaja aquí se conoce mucho y se dedican principalmente a la producción de documentales. Tiene muchísimo que ver la calidad, que pues lo produjo principalmente pues la compañía de Paul McCartney, ¿no? Sí, y me gustó mucho visualmente esto que hacen de las fotos, animarlas. Ah, sí, a mí me cansó en cierto sentido porque te lo ponen a cada rato durante las 2 horas, pero sí, está Ajá, chido, sí, sí, sí. sí. Y sobre todo que no ves entrevistas, todo es audio. Entonces audio está muy padre porque nada más te pones ahí el nombre de quién está hablando. Ujú, Creo que de los rescatables, bueno, miembros de Wings, bueno, archivo de Linda McCartney, tenemos a Sean Lennon, tenemos a Mick Jagger. ujú. Creo que pues es algo muy bonito ver esto. Me hubiera gustado más tener más archivo de los Beatles, porque es algo que sí tiene el Living in the Material World y el Imagine, que sí invitan, bueno, en el Imagine, Paul McCartney participa mucho, Ujú. Ringo Starr participa mucho, y en el de Harrison participan todos. Incluso hay como found footage, bueno, no found footage, más bien, footage histórico de Lennon hablando qué opinaba de la música de Harrison, Ujú. porque Harrison le ayudó ahí a grabar cosillas para todo el Plástico No Bands y para el Imagine. O sea, como que McCartney fue el único que sí como que puso su de esta línea en, quiero que sigan siendo mis compas, pero no me gustaría que sigan colaborando tanto conmigo como Johnny George o George y Ringo, Ujú. que sí siguieron teniendo como que participaciones en los proyectos solistas de los otros. O sea, McCartney sí fue, creo que por eso se alimenta el mito de que pues fue el que traicionó a los Beatles, Ujú. el que más se separó, pero bueno, aquí vemos que incluso era algo espiritual, ¿no? Que buscaba, así como Harrison encontró en el hinduismo la plenitud. Ujú. Creo que McCartney lo encontró separándose, poniendo tierra de por medio, yéndose allá a Escocia, con los Beatles. Sí, yo creo que va muy acorde a lo que precisamente nos quiere contar el documental al respecto de que McCartney se quería separar de esa etapa de su vida con los Ujú. Beatles. Incluso insisten mucho en que cada entrevista le preguntaban, oye, ¿va a salir John en este concierto? Saca un robot. No. Sí, y pues te dicen, pues no salió nadie durante el concierto, pero mira, Ringo Starr lo fue a ver y luego estuvo en backstage con ellos. Sí, exacto. O por ejemplo, te cuentan mucho, incluso a través de las hijas de Paul y Linda, que visitaban mucho a John, o sea que prácticamente eran visitas muy, muy seguidas en el departamento donde vivían, ahí en Manhattan, de que pues era como visitar a un amigo cada 15 días, ¿no? Aparte, la diferencia es que, obviamente, bueno, John Lennon sí tuvo a Julian Lennon en su primer matrimonio. De hecho, a Julian es a quien le escribe Hey Jude, Paul McCartney. Pero a diferencia, creo que de John o de George, que sí estuvo casado pero no tenía hijos, o de Ringo, que también se tardó en tener hijos, este McCartney es como que se hizo padre muy pronto en comparación a los demás Beatles y Ujú, se involucró bien machín con su paternidad, que es algo muy chido de Paul, ¿no? O sea, ujú. Paul andaba de gira y traía a sus hijas. Sí, sí. Andaba en entrevistas, traía a sus hijas. Es más, andaban grabando Let It Be y Get Back y traía a la hija de Linda, o sea, a su hijastra. La Ujú. adoptó, se hizo su hija legal y a la fecha, o sea, este Paul McCartney creo que no quiero hablar mal de los otros Beatles porque pues incluso ¿cómo se llama? Danny Harrison, el hijo de George, platica que tenía una relación muy cercana con su papá, que su papá era como un viejito hippie. Ah, bueno. Pero creo que al menos lo que podemos ver a la postre respecto a Paul McCartney es que él sí fue alguien que, pues le cayó el 20 muy pronto de decir, bueno, mira, ya Ujú. hice mi relajo, ya anduve en Sí, una banda, sí, sí. ahora toca sentar cabeza, ¿no? Exactamente, de eso se Sí, trata o sea, Man on y the es Run. algo muy admirable que yo creo que pues sí pasa muy desapercibido de Paul McCartney, o sea, nunca te pones a pensar que a los 27 años, que es aprox cuando se acaban los Beatles, Ujú. pues él ya traía responsabilidades de, oye, mira, me voy a hacer cargo de la hija de mi novia, me voy a hacer cargo de mi novia, plano tener una hija, unos años después en Wings ya tengo 4 hijos míos, o sea, bueno, la que adopté y otros 3, y es como, güey, podía llevar a la par eso,
Sí. Cuando ves que a John Lennon, ahí pues si le escarban a episodios no muy bonitos de la vida de John Lennon, pues sí platican que fue medio gacho con Julian y con la mamá de Julian. O sea, que sí se desentendió horrible de esa relación, pero bueno, Ujú. eso en algún momento hablaremos de John Lennon. Ok, pues ya prácticamente eso es todo. Vean este documental en Prime Video, ahí está. O si tienen otra forma de verlo, adelante, sí se Sí. puede. Yo creo que ya le vamos a cortar porque pues ya son las... Bueno, sí, Sí, ¿no? ahí pendientes, pero sí. Sí, sí, sí. Entonces nos tendremos que ver en una próxima ocasión para hablar de alguna otra cosa después, ¿no? Yo Bueno, creo que la próxima semana platicamos a lo mejor de Ready or Not. a No, lo ¿cómo mejor, se llama? ¿Sí se llama así, Ready or Not? sí, sí. Ah, pero es que hay un videojuego también que se llama así, por eso tuve el... Ah, ok. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana en... ¿Ya lo sabías? En YouTube o en tu red social. No, red social. Bueno, sí, agréguenos. Siempre sí ahí, bueno, solías poner o sigues poniendo. Todo siempre en la Sí, descripción, ahí está. pongan ahí, estamos en plataformas de podcast, en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, Amazon Music, Ujú, YouTube Music. ujú. Ahí que, pues bueno, nos vemos ahí, dejen su like, díganos si quieren que platiquemos de algo. Ujú. Y pues ya, eso es todo. Muchas gracias. Bye.